Bienvenidos al curso de Microsoft Project 2010. Quizás Microsoft Project 2010 es una de las herramientas más conocidas y utilizadas en la gestión de proyectos. Con esta herramienta, con este programa, vamos a poder realizar la gestión de planificación de las tareas que tengamos que realizar en cierto proyecto o varios proyectos a la vez. Vamos a poder gestionar también los recursos que vamos a necesitar para esos proyectos, también las asignaciones de los recursos que tengamos para gestionar o realizar el trabajo de esas tareas, y también gestionaremos los costos. Así que con esta herramienta vamos a poder después tomar decisiones sobre nuestra planificación para que en todo momento podamos conocer cuáles han sido las variaciones, tanto en tiempo como en dinero, que se vayan produciendo en el proyecto. Project tiene muchas novedades con respecto a las ediciones o versiones anteriores. Entre ellas, de las más importantes que podríamos considerar, el nuevo interfaz que vamos a encontrarnos. Ahora vamos a encontrar esa cinta, también llamada Ribbon, que ha sido muy utilizada en las versiones anteriores de Microsoft Office, por ejemplo, las versiones 2007 y 2010. También tendremos un nuevo lugar llamado Backstage, en el que podremos encontrar todas las opciones donde guardar, centralizar los ficheros y también las plantillas. Un lugar centralizado donde encontrar todas las cosas a la hora de guardar nuestros proyectos. Quizás una de las características más importantes y novedosas es la programación manual de tareas. Podremos escribir una lista de tareas definiendo más tarde cuáles son sus duraciones o las fechas de comienzo o de fin, si es que todavía no las conocemos. De esta manera no se van a programar de manera automática, sino solo cambiará la programación cuando nosotros lo necesitemos o deseemos realizar. Otra novedad es la vista de escala de tiempo. Aquí podremos seleccionar ciertas tareas o hitos que queramos mostrar en una zona especial llamada así, escala de tiempos. De esta manera tendremos visible en todo momento una especie de cronograma que nos será muy útil para centralizar, ver quizás de manera rápida y fácil una sección, una fase, una serie de tareas que luego será útil para el trabajo y para también imprimir, de manera que podamos llevarlo a algún impreso, algún listado o informe. Muchas son las mejoras también con respecto al intercambio de datos entre Microsoft Word y Microsoft Excel y también Project. Así el copiado y pegado de información entre Word y Excel será una cosa que se ha mejorado mucho y que va a ser útil también. Esa cinta de la que hablábamos antes, de la interfaz de cinta Ribbon, pues también puede ser personalizada, y aquí hay algunas novedades que podremos ver. Los campos a medida también han sido mejorados, de esto avanzaremos un poquito más adelante. También los autofiltros, de manera que ahora tendremos una interfaz muy parecido a la gestión o el uso que podemos realizar de los filtros en Microsoft Excel. Como otras novedades, desde la versión Project 2007, podríamos indicar también que ahora podremos guardar para su futura impresión el proyecto en formatos PDF o XPS. También el programador u organizador de equipo, que solo lo tenemos disponible en la versión profesional, a la que enseguida nos referiremos, pues también tenemos esta novedad, el organizador de equipo. Podremos organizar a los recursos y arreglar problemas de sobreasignación de manera bastante sencilla, mucho más sencilla que en versiones anteriores, haciendo simplemente clic y arrastrando las tareas a sus lugares temporales, a sus asignaciones de tareas más adecuados, pues de esta manera podremos arreglar este tipo de problemas. Otra novedad interesante será la definición de tareas inactivas. También está solamente en la versión profesional. Con esta capacidad podremos dejar inactivas
ciertas tareas, de manera que no se tendrán en cuenta en la programación, y de esta manera también lo que podremos hacer es probar ciertas condicionantes, situaciones, diferentes situaciones que podemos tener en un proyecto, de manera que puede que activemos o desactivemos ciertas tareas o grupos de tareas a nuestra conveniencia. La lista de integración de tareas con SharePoint será otra de las cosas que para versión profesional la tenemos disponible. Nos referiremos a todas estas características poco a poco a lo largo del curso. Si en lugar de trabajar o venir de la versión 2007 estamos trabajando en versiones anteriores todavía, por ejemplo 2003, pues además de todas esas novedades, también podemos indicar pues que tenemos informes visuales, que ya los hemos tenido también en la versión 2007, marcado de cambios implicados, recursos de costo, panel de inspector de tareas, deshacer multinivel, es decir, varias veces podemos dar control Z para deshacer un cambio, y después las excepciones en el tiempo de trabajo en los calendarios. Todas estas, como veremos, son un montón de nuevas e importantes novedades que se han incorporado en esta versión de Project 2010. Cuando trabajamos con Microsoft Project 2010, tenemos a nuestra disposición dos ediciones diferentes. Por un lado tenemos Microsoft Project Standard. Con esta edición, enfocada un poquito a jefes de proyecto, responsables de proyecto, no necesitaremos conectarnos con un servidor de Project, y con lo cual podremos trabajar con diferentes proyectos pero a nivel local. Es decir, esta versión o esta edición está centrada en el trabajo como si fuera con una herramienta de escritorio, como si fuera Word, Excel, PowerPoint o Access, Visio, otras herramientas que tiene la suite o la familia de productos de programas Microsoft Office. La edición profesional nos permite otras capacidades. Está enfocado a jefes de proyecto, pero que necesiten compartir sus proyectos en una red local o en una red conectada a la nube, a Internet. Se puede conectar con diferentes servidores SharePoint para la gestión de portales, servidor Exchange a la hora de tener correo electrónico, y su configuración estará basada en el servidor de base de datos de Microsoft SQL Server. Y podemos trabajar con cualquiera de las dos, aunque todas las funcionalidades que tienen que ver con el trabajo colaborativo en equipo a través de web o a través de una red local, con una capacidad de gestión de muchos más proyectos por un equipo mucho más amplio, tanto en la parte gestora como en la parte ejecutora de los proyectos. Bueno, pues la versión profesional es la que tendríamos que necesitar si necesitamos toda esta estructura de información amplia. Todo esto conectado con la tercera parte indispensable, que sería el servidor. El servidor Project Server 2010 es pensado para carteras amplias de proyectos, es el que contendría todos los datos de todos los diferentes proyectos y al cual se conectaría Project Profesional. Si no necesitamos toda esta amplia capacidad de gestión de proyectos de manera colaborativa, en red, a través de la web, por ejemplo, sería suficiente con que adquiriéramos una licencia de Project estándar. Decir que en los ejemplos y el uso de todo lo que vamos a realizar en el curso vamos a utilizar una versión profesional. Sin embargo, bueno, perfectamente podríamos también seguir el curso con una versión estándar. Tenemos ya abierto Project 2010, su versión profesional concretamente. Como un primer vistazo a la interfaz que aquí se nos dispone nada más abrir el proyecto en blanco que no tiene absolutamente nada configurado, bueno, pues podemos recorrer un poquito las diferentes secciones de esta pantalla. En primer lugar, quizás podemos comentar la barra de acceso rápido. Es esta sección pequeñita que tenemos en la esquina superior izquierda, nada más
A continuación tendremos la barra de título, donde se nos especificará qué producto tenemos y cuál es el título del plan de proyecto. Pero en esta sección de aquí pues tenemos el acceso rápido a algunos elementos, ¿no? Como el guardar, deshacer o rehacer. Y también podemos configurar si deseamos mostrar alguno de estos otros comandos que tenemos por aquí y también acceso al resto de comandos. En realidad podemos indicar que se incluya aquí en esta barra de acceso rápido cualquier comando que tenemos en Project. Simplemente dando un clic en la opción que queremos que se muestre, pues ese comando, ese botón adicional aparecerá en esta lista. Y quitándolo de nuevo podremos disminuir la serie de opciones que tenemos ahí. Por otra parte, toda la interfaz de cinta o ribbon, llamado así, que apareció en la versión 2007 de Microsoft Office, ahora incorporada en Project, pues está organizada en pestañas, que serían estas 5 que tenemos aquí: tareas, recursos, proyectos, vistas, formato. Dentro de cada una de estas pestañas tenemos grupos de comandos, serían estos títulos que encontramos aquí a pie de la cinta: ver, portapapeles, fuente, programación, tareas. En algunos de ellos tenemos un pequeño botón que indicará opciones adicionales. Por ejemplo, en el grupo fuente pues tenemos la caja de diálogo, que ya era típica en versiones anteriores, idéntica. Y dentro de cada grupo pues tenemos los comandos. Así, todos y cada una de las opciones que tenemos en Project las vamos a visualizar organizadas en pestañas, grupos y comandos. Por otra parte tenemos una etiqueta que es la de vista. Aquí, como detalle, pues podemos obtener todas y cada una de las vistas, las diferentes vistas de los datos que conforman un plan de proyecto. Son muchísimos los datos que vamos a tener, pero naturalmente sobre un proyecto no podemos tenerlos todos al mismo tiempo. Así Project organiza en vistas. Algunas de las que vamos a comentar cuelgan de esta primera, que es el diagrama de Gantt, quizás la vista más utilizada en la gestión de proyectos. Pero como veis tenemos muchas más. Podremos visualizar una lista muy grande de diferentes vistas que podremos aplicar o hacer visualizar, de manera que veremos diferentes partes del proyecto. Los accesos directos a las vistas estarán en cada una de las pestañas. Desde luego podremos trabajar dentro de un proyecto con diferentes vistas, dentro de los recursos con diferentes vistas, y lo mismo con las tareas. Así que en cada una de estas pestañas también tendremos accesos a las diferentes vistas. Pero todas las vistas estarán accesibles a través del menú tarea y este botón grande, diagrama de Gantt. Aquí tendremos todas las tareas. Por otra parte, tenemos también un zoom, es decir, una especie de acercamiento o alejamiento a las diferentes vistas. Esta zona de aquí podremos configurar tal cual tenemos en otros productos de Microsoft, ¿no? Como Word o Excel, quizás o lo habéis trabajado, lo habéis visto ya también. Bueno, con este control deslizante podremos acercarnos o alejarnos según necesitemos, pues ver más escala temporal, más tiempo durante el diagrama de Gantt, en este caso, como estáis viendo, o quizás menos. La barra de estado también mostrará informaciones muy interesantes. Por ejemplo, si estamos en formato listo, es decir, en el momento de que podemos introducir nuevas características de tareas, por ejemplo, a la lista de tareas. También se nos va a indicar una novedad importante: si queremos que a partir de este momento las nuevas tareas sean programadas automáticamente por Project, o si queremos nosotros que sean programadas manualmente, que nosotros introduzcamos la duración, la fecha de inicio, la fecha de fin, sin que sea Project quien automáticamente programe, haga una secuencia de cuándo tiene que realizarse esa tarea. Será muy útil conocer cuándo entonces las nuevas tareas serán de un tipo o de otro. Explicaremos más adelante la diferencia más exactamente entre programación manual y automática. Por otra parte,
muchos menús contextuales, es decir, cuando clicamos en el botón derecho del ratón, aparte de salir ese menú contextual más o menos grande dependiendo de qué zona, qué objeto, qué tarea, qué recurso hemos hecho clic con el botón derecho, pues saldrá un menú con más o menos opciones. Pero también, como novedad, lo mismo que en Office 2010 o 2007, tenemos aquí una pequeña mini barra de herramientas contextual también, es decir, en función de lo que teníamos debajo, pues aparecerán diferentes opciones, algunas de ellas muy útiles para el funcionamiento de Project. La barra de entrada también es interesante, pero no aparece por defecto. Así, si vamos al menú Archivo y dentro del menú Archivo Opciones, pues podremos mostrar la barra de entrada. Si ahora aquí nos dirigimos al panel Mostrar, en la parte inferior tenemos aquí el grupo Mostrar estos elementos y está por defecto en la instalación de Project deshabilitada la opción de la barra de entrada. Al marcarla y dar al botón Aceptar, aparecerá la barra de entrada, que es esta sección que os indico aquí con el ratón, muy similar a la de quizás la barra de fórmulas de Excel, es un poquito la semejanza más parecida, ¿no? Ahí podremos escribir pues el nombre de la tarea o del recurso, de manera que podamos editarlo directamente desde esta barra de herramientas. Nos dirigiremos un poquito más adelante a lo largo del curso a cada una de estas diferentes novedades, algunas de ellas y otras que ya las estaban en versiones anteriores de Project, de manera que este nuevo interfaz pues nos será muy útil. Comentábamos que como novedad en Project 2010 teníamos lo que llamábamos el Backstage. Es el llamado gestor de ficheros y también la configuración de las opciones de Project. Accedemos a él a través de este botón o pestaña que tenemos aquí en color verde, llamado Archivo. Al hacer clic sobre él encontramos pues las diferentes opciones que aparecen normalmente en todos los programas de la suite Microsoft Office 2010. También aparecía en 2007. Las opciones típicas de guardar como, abrir, cerrar. Y como novedades también muy interesantes, pues esta pestañita de información donde podemos acceder a las cuentas diferentes de Project Server. Es decir, este sería el punto de partida con Microsoft Project Professional a la configuración de las cuentas de Project Server para conectarnos al servidor de proyectos de manera que no guardemos la información en nuestro disco duro local o en una red de ordenadores, sino más bien accedamos a la información de la gestión de proyectos que tengamos en un servidor central. También tenemos acceso a través de esta pestaña al organizador. Sería como esa herramienta que tenemos a nuestra disposición de manera que podamos transmitir o traspasar de un proyecto a otro. Como veis, aquí tenemos proyecto 1, que es el proyecto que tenemos inicialmente en Project, desde la plantilla global, la plantilla con la que se crean todos los proyectos vacíos, vamos a decir así, en Project. Así, si tenemos dos proyectos abiertos, podremos ir pasando los diferentes elementos a nivel de las diferentes vistas que tenemos disponibles. No solamente el fichero global mpt, que es la plantilla inicial desde donde se parte y desde donde se copian todos los elementos de Project, sino desde dos proyectos o planes de proyectos que nosotros tengamos abiertos en ese momento. Tendremos aquí la vista disponible de uno de los ficheros, aquí la otra, y aquí podremos, con estos botones, podremos copiar de un lado a otro. En caso que clicamos en este lado, pues el botón copiar pasará a indicarnos que podemos mover los elementos al otro fichero, al otro lado. Y en caso que estemos en el lado izquierdo, pues al revés, ¿no? Podremos hacer lo mismo. Podremos eliminar elementos, darles otro nombre o acceder a diferentes ayudas. Todo esto en función de las diferentes vistas, informes, módulos, tablas, filtros, los diferentes elementos que iremos viendo durante el curso. Bueno, todo esto que recordemos que podemos tener una herramienta que se llama organizador para el traspaso de estos elementos entre diferentes ficheros.
También podremos acceder a los últimos ficheros o archivos de planes de proyectos. Como veis, todos tienen extensión MPP, Microsoft Project Professional, o Microsoft Plan de Proyecto. Podríamos decirlo de las dos maneras porque acertaríamos en el nombre. Podríamos también acceder a la creación de un nuevo plan de proyecto con las diferentes opciones que aquí nos da, desde plantillas totalmente en blanco a las mías propias que tengo en mi equipo, las últimas que he utilizado. A través de esta opción podríamos también crear un plan de proyecto a partir de uno que ya está existente, que ya está creado. Podríamos a través de Excel, tenemos una plantilla también que nos accede a una lista de tareas, o nuevo desde la lista de tareas de SharePoint. Es decir, si tenemos conexión con un servidor de portales, una gestión que tiene Microsoft a nivel de portales SharePoint, bueno, pues podríamos tener una lista de tareas escritas en este entorno y poderlas traspasar rápidamente a Microsoft Project. Por último, también en Microsoft Office, en la página web office.com, también tenemos acceso a múltiples plantillas. Tendremos también un buscador aquí de alguna de las plantillas, tal cual poner ahí un nombre cualquiera. Podríamos ver si existe algún plan de proyecto a partir de una plantilla que podamos reutilizar. La configuración de la impresora, como cualquier otro producto Microsoft Office, lo tenemos también aquí. También podemos opciones de salvar o guardar como en diferentes formatos, por ejemplo, enviando el proyecto pues como un fichero adjunto dentro de un correo electrónico. También podemos sincronizar con una lista de tareas que tengamos en SharePoint, como decíamos. Guardar en SharePoint, y después también este proyecto como archivo, pues tenemos diferentes formatos también. Proyecto de Microsoft Project 2007 en el formato anterior. Incluso, como veis aquí, podríamos salvar el proyecto en Microsoft Project 2000 o 2003, un formato ya todavía más antiguo. Podríamos salvar el proyecto como plantilla de Project 2007, como fichero XML, como hoja de cálculo Excel. Incluso, por último, tenemos la opción de guardar el documento, el plan de proyecto, como un documento en formato PDF o también XPS, con algunas opciones que nos dará a la hora de guardar. Acceso a la ayuda también es interesante, saber que a partir de aquí tenemos toda una ayuda en Microsoft Office en línea o a partir de la instalación que hemos hecho en nuestro equipo local. Bueno, pues tenemos aquí muchas opciones de ayuda, algunas vamos a dirigirnos quizás durante el curso, pero para saber un poquito qué opciones tenemos de ayuda, pues descubriremos estas nada más, pues tecleando un poquito aquí o haciendo clic en las diferentes opciones. Y como decíamos, no solo sirve para centralizar todos los archivos que hemos abierto o vamos a guardar, dónde los vamos a guardar, sino también tenemos acceso a las opciones de Project. Antes quizás estábamos acostumbrados a verlas en el menú herramientas y submenú opciones. Bien, pues ahora tenemos otro sitio en el que vamos a ver muchas de las opciones agregadas así, aglutinadas en diferentes pestañas, como vemos aquí. La pestaña general, mostrar, programación, revisión. A lo largo del curso pues haremos mención de alguna de estas opciones para configurar diferentes situaciones o posibles funcionamientos dentro de Project, así que bueno, está bien saber dónde tenemos este acceso a las opciones. Es a través del menú Archivo y después Opciones. Así, por ejemplo, cuando queramos guardar un archivo de plan de proyecto en Project, nos dirigiremos a este botón que tenemos ya en el acceso rápido. Control G también es la opción más adecuada. También lo encontramos en el Backstage, Archivo, Guardar o Guardar como. A la hora de guardar, la primera vez, por supuesto, que guardemos un plan de proyecto, nos fijaremos en la extensión del archivo. Microsoft Project tiene como extensión .mpp. Si quisiéramos guardar nuestro plan de proyecto como una plantilla, accesible después, posteriormente, para crear nuevos proyectos, bueno, pues la opción más adecuada es esta, plantilla de proyecto. Es decir,
extensión MPT, de template en inglés. Así que guardándolo como plantilla, posteriormente nos servirá esa plantilla para crear archivos o planes de proyecto con Microsoft Project. Comentábamos antes que toda la información que podemos guardar en un plan de proyecto, en Project, pues consta de muchísimos datos diferentes. Información sobre tareas, información sobre los recursos, información de la asignación de esas tareas a los recursos que tenemos, costes, calendarios, excepciones en los calendarios. Hay una cantidad o volumen de datos muy grande. Project obviamente no nos ofrece todos los datos en el mismo lugar o en la misma pantalla. Así estructura la información en lo que llama diferentes vistas. Una vista no va a ser más que un subconjunto de esos datos que se guardan en el plan de proyecto y que se van a mostrar en forma de filas y columnas, es decir, una forma quizás de hoja de cálculo o como se suele llamar hoja de datos, o también de manera gráfica. Así, por ejemplo, tenemos delante por defecto el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es uno de los muchas vistas que tenemos en Project. Accedemos a él a través de la pestaña Tarea y después Diagrama de Gantt. Mostrando el diagrama de Gantt tenemos una vista dividida en dos partes claramente. Una izquierda, que es la hoja de datos o esas filas y columnas, donde podremos introducir en este caso información sobre las tareas, su duración, comienzo, fin, tareas predecesoras, etc. Iremos viendo estas informaciones. Y posteriormente, en la zona derecha de esa misma vista, tenemos la parte gráfica. Y aquí es donde vamos a visualizar un diagrama de Gantt con sus barras de tareas, sus inicios, sus fines, sus precedencias y otras muchas informaciones que vamos a poder visualizar en esta zona. Así como decimos, hay muchas vistas. La mayoría de ellas las tenemos pues en el menú Vista, en la pestaña Vista, y a través de todos estos grupos de comandos. El diagrama de Gantt, como decimos, es uno de ellos, pero tenemos otras muchas vistas que os van a ofrecer información sobre los recursos. Así, por ejemplo, tenemos la hoja de recursos, ¿veis? Solamente es una parte de datos, no tenemos zona gráfica. Tenemos también el uso de los recursos, donde aquí sí tenemos una zona gráfica donde se representa, pues, por ejemplo, el trabajo que van a realizar los recursos y la lista de todos los recursos. Tenemos los calendarios, donde obviamente vamos a ver información temporal en diferentes meses o semanas o un formato personalizado. Iremos viéndolo también. Y como vemos, también podemos ver toda la lista de las vistas que tenemos, que son muchísimas, como veréis. Incluso podremos crear o modificar alguna de las que ya tenemos. Con todo esto, Project nos va a ofrecer en cada momento la información que necesitemos o la más óptima para aquellos objetivos que queramos cumplir. Por otra parte, está el concepto de tablas. ¿Qué es una tabla? Bueno, dentro de los muchos conjuntos que podríamos hacer o subconjuntos que podríamos hacer de los datos que guardamos de un plan de proyecto, una tabla sería como una selección de esos datos. Así, podemos ver que a través del diagrama de Gantt pues tenemos acceso a diferentes tablas. Tenemos aquí en el menú Vista, como tenemos aquí, pestaña Vista, las diferentes tablas que tenemos. Así, por ejemplo, en el momento en el que vamos a introducir, por ejemplo, la lista de tareas que vamos a hacer en un proyecto, pues la tabla más adecuada quizás será la tabla de entrada. Y esta tabla de entrada me va a ofrecer este conjunto concreto de columnas. No solamente las que vemos, sino si hacemos clic en esta barra de desplazamiento tenemos aún más. Las predecesoras, los recursos, incluso pues la definición de columnas personalizadas que nosotros podamos aquí definir. Pero si quizás queremos ver, pues no sé, el trabajo que se está realizando, pues podremos acceder, como veis por aquí, y ampliando esta zona un poquito más,
pues podremos acceder a otras columnas diferentes. Ya no será el nombre de las predecesoras, la fecha de inicio, la de fin, sino trabajo previsto, trabajo real, la variación, etcétera. Es decir, un poco las columnas que vemos aquí. Iremos trabajando con diferentes tablas y diferentes vistas, combinándolas entre sí de manera que podamos ver muchísimas cosas, muchísima información sobre el plan de proyecto, así el costo, la entrada, la programación, un resumen, información muy útil para el seguimiento, y cada una de las diferentes tablas nos ofrecerá lo más adecuado para lo que queramos hacer. Vamos a dejar, si os parece, la tabla de entrada en el diagrama de Gantt como teníamos en un inicio. Otras vistas interesantes que tenemos en esta pestaña Vista sería, por ejemplo, la escala temporal. En el grupo Zoom, grupo de comandos Zoom, aparte de poder configurar, alejar o acercar esta vista, que también tenemos aquí en la barra de estado, pues también podemos configurar, si queremos ajustar esta vista gráfica del diagrama de Gantt a diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, podríamos querer verlo día a día, si tendríamos los días de la semana y las diferentes semanas en horizontal, pero también podríamos configurarlo por semanas o incluso por meses. Aquellos proyectos de larga duración será interesante observar en esta parte gráfica y en ese espacio horizontal que se nos ofrece, aunque podemos mover esta barrita más a la derecha o más a la izquierda, ajustándola a una columna de la parte de datos o no, pues podemos modificar esa escala temporal. Por otra parte, y como novedad interesante de esta versión 2010, tenemos la escala de tiempo. La escala de tiempo aparece cuando clicamos en esta opción y es esta sección que tenemos aquí. Vamos a darle un poquito más de altura para verla mejor. Esta escala de tiempo comienza con el inicio del proyecto y termina con el fin del proyecto y es una barra gris horizontal. Veremos en ella que podemos arrastrar algunas de las tareas que tendremos aquí y podremos ajustar siempre de manera visible todo el proyecto o aquella zona del proyecto que más nos interese. Será muy interesante su uso. Lo explicaremos un poco más en detalle más adelante. Pero comencemos definiendo qué es un proyecto. El Instituto de Gestión de Proyectos, PMI, editó una guía llamada PMBOK, es decir, Guía de Conocimientos, de Cuerpo de Conocimientos de Gestión de Proyectos, podríamos traducirlo de esta manera. A través de esa guía se define un proyecto como un esfuerzo temporal emprendido para crear un único producto, servicio o resultado. Así que una característica importante de un proyecto es que debe ser temporal. Tiene que tener un principio y un final definidos. Es decir, una acción repetitiva que nunca acaba de repetirse quizás no sería un proyecto. Tiene que tener una duración determinada, sean 2 meses, 1 año, etc. Al final de ese periodo se alcanzarán ciertos objetivos y unos resultados. Cuando se termina el proyecto, sus objetivos se han concluido, se cumplirán o no, dependiendo de la buena gestión o no de ese proyecto. Todo proyecto crea un producto, un servicio, pero debe ser un resultado único. Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables quizás del proyecto, esta repetición no altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto. Un proyecto puede generar un único producto, que puede ser un componente quizás de otro elemento o un elemento final en sí mismo. Un resultado, tal como un producto o un documento, por ejemplo un proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad, pues puede ser este uno de los resultados. La capacidad de realizar un servicio, por ejemplo
una función comercial que brinda apoyo a la producción o a la distribución de servicios y productos. Tiene además ciertas características, lo que ya entendemos por proyecto: objetivo específico y mensurable. Los proyectos usan recursos y esos recursos tienen unos costes. Por lo tanto, no solo personas, sino dinero, maquinaria, materiales. Todo eso es lo que utiliza un proyecto. Todos los proyectos constan de tareas interdependientes, individuales entre sí, pero con dependencia. Unas tareas precederán en el tiempo a otras, y hasta que no sean terminadas o hasta que no se cumplan determinadas condiciones en esas tareas, no podrán iniciarse otras tareas. Así también tenemos calendarios. Los calendarios pueden ser globales o generales para todo el proyecto, o cada recurso puede tener su propio calendario. Por ejemplo, una persona de un determinado departamento, o quizás de una empresa subcontratada, tendrá su propio calendario, su propio tiempo definido para la consecución del proyecto. Por otra parte, ¿qué es dirección de proyectos? Bueno, pues sería todos los conocimientos que tenemos, todas las habilidades o herramientas o técnicas, todas las actividades que hacemos para cumplir con los requisitos del proyecto. Y por supuesto aquí hablamos de diferentes procesos, grupos de procesos. Podríamos hablar del inicio del proyecto, en el que se define ese nuevo proyecto con las fases que va a tener. Se obtiene la autorización para comenzar ese proyecto o esas fases. Está también la planificación, donde establecemos el alcance del proyecto, refinamos los objetivos, definimos el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos, para cuyo logro se emprendió ese proyecto. Está también la ejecución, aquellos procesos que realizan el trabajo definido en el plan, siguiendo una dirección concreta. Está la supervisión y control. Son ciertos procesos que dan seguimiento, analizan, regulan el progreso y el desempeño del proyecto. Aquí es posible que haya desviaciones sobre asignaciones de trabajo, y esto requerirá cambios, es decir, guiar el timón de ese barco que es el proyecto hasta el final del ejercicio, hasta el final de la realización del mismo. Y también está el cierre, aquellos procesos que se realizan para finalizar todas las actividades de todas las fases, los grupos de procesos. Finalmente se cierra formalmente ese proyecto y así damos por concluido este proyecto. Por tanto, para gestionar un proyecto hay que tener en cuenta el alcance de dicho proyecto, identificar por tanto los requisitos, las necesidades, las inquietudes, las expectativas de los interesados según se van planificando y efectuando el proyecto, las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan, entre otros aspectos, pues con la calidad, un cronograma, un presupuesto. El cumplimiento del presupuesto va a ser vital, por supuesto. ¿Qué recursos tengo a mi disposición? ¿Qué riesgos o análisis de riesgos hay que efectuar antes de realizar ese proyecto? La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, probablemente que al menos otro se verá afectado. Un adelanto en el cronograma a menudo implica aumentar el presupuesto a fin de añadir recursos adicionales para completar la misma calidad de trabajo en menos tiempo. Si no es posible aumentar el presupuesto, puede reducirse el alcance o la calidad para entregar un producto en menos tiempo por el mismo presupuesto. Los que están interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, lo que crea un desafío aún mayor. Cambiar los requisitos del proyecto puede generar riesgos adicionales. Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para una dirección adecuada del proyecto es iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
La elaboración gradual implica mejorar, detallar constantemente un plan a medida que contamos con información más detallada, más específica y estimamos mejor los costes también. Hay muchos diagramas que pueden ayudarnos en la gestión de proyectos. El más conocido quizás es el diagrama de Gantt, pero veremos otros que también tenemos a nuestra disposición en forma de diferentes vistas en Project, por ejemplo el diagrama de red o esa vista que se llama EDT, estructura de descomposición de trabajo. También los calendarios nos serán útiles para ver la disponibilidad de recursos, tanto de trabajadores, máquinas, equipamiento, etc. Así, gestionar proyectos es definir una lista de tareas, es decir, qué tenemos que hacer en el proyecto. Gestionar también una serie de recursos, quién lo hace, qué materiales necesitamos. Estos serán materiales que gastaremos, por así decirlo, en el proyecto. ¿Cuánto nos cuestan esos recursos, esas personas, las contrataciones o subcontrataciones? El equipamiento, qué maquinaria, qué locales o edificios. Eso también tendrá su disponibilidad, por tanto sus calendarios afines o asociados. Y haremos asignaciones, definiremos qué recursos hacen qué tareas. Todo esto tiene una gestión previa, así que será muy importante planificación y después el seguimiento. Digamos que siempre hay dos fases, una en la que pensamos qué hacer y otra cuando ejecutamos lo que hay que hacer. Durante esa fase de ejecución haremos un seguimiento, anotaremos todo lo que sucede en la realidad de manera que luego podamos comparar lo que ha sucedido con lo que había sido previsto. En Project, los diferentes puntos de vista desde los que podemos enfocar los muchos datos que tenemos en un proyecto son estos. En primer lugar, lo previsto, es decir, ¿qué dije que iba a hacer? Una vez guardada lo que llamamos una línea base del proyecto, que ya veremos lo que es, quiere decir una fotografía estática del conjunto de datos que tengo en este momento planificados en Project, pues una vez guardada esta línea base, como decimos, tenemos guardado los datos previstos en campos como la duración prevista, el trabajo previsto y el costo previsto. Pero hay otro enfoque, el actual, que es lo que en este momento puedo decir o digo que tengo planificado, porque puede haber variación en las diferentes planificaciones según vamos cambiando cosas. ¿Sí? Al modificar la planificación del proyecto habrá cambios en la duración actual, en el trabajo actual o en el costo actual. Un tercer enfoque es el real, es decir, cuando ya estoy en fase de ejecución del proyecto, cuando estoy apuntando datos del pasado que ya han sucedido, eso lo apunto en unas casillas, en unos campos que se llamarán reales. Y cuando el avance del proyecto se vaya realizando, se guardará la información real en campos como duración real, trabajo real o costo real. Pero por último, claro, de lo previsto o de lo actual a lo real puede haber variaciones, diferencias. Así cuando queramos comparar la información prevista con la actual o la real, utilizaremos las columnas o campos variación de duración, variación de trabajo o variación de costo. A la hora de comenzar el trabajo con Project, lo primero que tenemos que pensar son ciertas propiedades del proyecto. Para ello nos dirigiremos a la pestaña Proyecto, a el grupo Propiedades. Aquí en este grupo tenemos información del proyecto. Aquí mostraremos un cuadro de diálogo en el que se verán algunos datos muy importantes sobre el proyecto, como son, por ejemplo, pensar de antemano si vamos a empezar un proyecto en cierta fecha y por supuesto lo que querremos hacer es terminar el proyecto cuanto antes, o bien nuestro proyecto tiene una fecha de fin claramente definida
y tenemos que concluir ese proyecto obligatoriamente en esa fecha. Por lo tanto, lo que querremos hacer es comenzar el proyecto lo más tarde posible. Lo que Project no define o no permite definir es tanto la fecha de comienzo como la fecha de fin. Esto no es del todo lógico porque, si lo pensamos bien, lo que queremos es optimizar el uso de recursos. Probablemente, si empezáramos a una fecha, lo que queremos es terminar cuanto antes gestionando lo mejor posible nuestros recursos para que estos queden liberados del proyecto cuanto antes. Si lo pensamos desde el punto de vista de una fecha de fin, tenemos la misma idea, pero hacia atrás. Querremos empezar lo más tarde posible para que esos recursos estén haciendo otro tipo de actividades y, empezado el proyecto, concluir justo a la fecha de finalización de ese proyecto. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Cuál es la fecha de comienzo o cuál es, si queremos finalizar a un proyecto a una fecha, cuál es la fecha de conclusión? Esto es lo primero que tenemos que definir, la fecha de comienzo o la fecha de fin. Por supuesto, hay otras casillas de datos, como cuál es el día de hoy o la fecha de estado del proyecto, que por defecto no vamos a definir. También hablaremos más acerca de los calendarios, pero por defecto pues tenemos tres tipos de calendarios: o bien trabajamos seguido las 24 horas, o bien un calendario estándar en el que hay una jornada de mañana y una jornada de tarde, o bien un turno de noche en el que se trabaja toda la madrugada. Estas son algunas de las características importantes de información del proyecto que deberemos iniciar y definir al comienzo del proyecto. Bien, con este vídeo solo hemos querido dar una introducción a las características más importantes que tiene Microsoft Project, dando algunas pinceladas sobre lo que es la gestión, la administración de proyectos. Pero nos quedan por delante 11 profundos, diría yo, módulos adicionales. Desde el siguiente, en el que veremos cómo crear una lista de tareas, en la que incluyamos unas duraciones estimadas, hitos, agrupaciones de tareas en fases, cómo relacionar las tareas entre sí, cómo ver la diferencia y novedosa programación manual que tiene, a diferencia de versiones anteriores que contábamos solamente con programación automática, cómo podemos definir días no laborables, comprobar la duración total del plan y documentación de esas tareas. Posteriormente veremos muchos más módulos sobre cómo establecer recursos, cómo asignarlos a las tareas, cómo dar formato e imprimir el plan del proyecto, cómo realizar seguimiento de tareas, toda una serie de módulos para ajustar detalles de las tareas, de los recursos, de las asignaciones, del plan en conjunto, cómo organizar los detalles del proyecto en diferentes líneas base, comparación de unas con otras, etc. Y por último, también cómo consolidar proyectos y recursos para crear grupos de recursos, planes compartidos, trabajo con proyectos consolidados donde podamos crear dependencias entre proyectos. Todo para que puedas gestionar múltiples proyectos al mismo tiempo, con múltiples recursos que puedan variar de proyectos entre sí y que, por supuesto, puedan satisfacer tus necesidades más exigentes, diría yo, en la gestión de proyectos. Así que te esperamos en el siguiente módulo. Muchas gracias.